continuamos con las actividades y bueno, pues me va a corresponder moderar la mesa 10, la mesa más esperada de la jornada, de la noche. ¿Por qué será? Bien, vamos a comenzar con la ponencia de Jacqueline Basalo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella nos va a presentar su ponencia titulada Documentos y archivos para la historia de las Inquisiciones ibéricas, una reflexión necesaria. Adelante. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Así que muchísimas gracias por los que están presentes aquí y los que nos están acompañando virtualmente. Ante todo, Nobleza Obliga, agradezco muchísimo a los organizadores del evento y en particular a Fernando, que realmente hizo posible que yo pudiera estar aquí presencialmente. Eh, la ponencia que les quiero compartir hoy es parte de las reflexiones que estoy haciendo en los últimos tiempos y no está acabada, no está terminada. Por lo tanto, voy a compartirles algunos trazos de lo que vengo pensando y escribiendo acerca de los archivos y los documentos de la Inquisición. Múltiples son los avatares que han sufrido los fondos documentales vinculados a las Inquisiciones ibéricas. Muchos están relacionados con la suerte que corrieron los distintos archivos administrativos que funcionaban a distinta escala en la institución, como también en el marco de los procesos de supresión, las guerras de independencia y otros conflictos bélicos del siglo XIX, a lo que debemos sumar las decisiones de política archivística o la falta de ellas, que tomaron diferentes estados o instituciones como la Iglesia, por ejemplo, a la hora de la conservación de los mismos como documentos históricos, sin olvidar la presencia de los coleccionistas particulares, el quehacer de coleccionistas particulares y sociedades y comunidades, ¿no?, de la sociedad. Esta exposición tiene lugar en el marco de que este año, justamente, se cumplen 40 años de la publicación de los trabajos de Pinto Crespo, Pérez Ramírez, Avilés y Ballesteros, ¿no?, en la obra dirigida por Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandel Bonet, La historia de la Inquisición en España y América, que todos conocemos, tomo uno, obviamente, y que ellos pusieron en el centro del análisis las políticas archivísticas que desplegó la Inquisición, los tipos documentales que produjo y su conexión con los fondos que hoy albergan numerosas unidades de información en América, en Europa y en Estados Unidos. A lo que quiero sumar también una obra que acaba de aparecer, una publicación homenaje de la Universidad de Navarra que le hizo a Gustav Henningsen, que también jugó un rol fundamental en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con sus reflexiones y su quehacer historiográfico y ese famoso banco de datos, ¿no es cierto?, que ha trabajado hace ya unas décadas también y que fue llamado por su esposa Marisa, colaboradora, un ratón de archivo, ¿no? Desde entonces se han producido reflexiones sobre la fragmentación, dispersión, pérdida y rescate de la documentación, la potencialidad que tienen ciertos tipos documentales desde distintas perspectivas teórico-metodológicas, pero también de tradiciones disciplinares diferentes. En los últimos años estamos asistiendo a una reactualización de los debates sobre la temática que aportan nuevas miradas en torno al acceso a documentos que dan cuenta de la actividad inquisitorial española, romana, portuguesa y en espacios geográficos que van más allá de los tribunales tradicionales, ¿sí? Desde las comisarías de frontera a la jurisdicción asiática. Y cuando hablo de acceso, me refiero a las posibilidades de la consulta presencial o remota en los archivos públicos o privados, la revisión o realización de instrumentos de descripción o la publicación de fuentes documentales. Como verán, el despliegue, el quehacer de quienes nos dedicamos a hacer estudios inquisitoriales en la materia es amplia y ya lleva muchos años. En esta exposición me gustaría retomar de manera reflexiva y dar cuenta de algunos de los aportes que se hicieron en el pasado y en el presente, lo que nos dejaron en el pasado y los desafíos que implica trabajar en el presente con estas cuestiones. ¿Qué les preocupaba a estos autores que publicaron en el tomo 1 de Escandel, ¿no? De Escandel Bonet y Pérez Villanueva, fundamentalmente? ¿Qué plantearon? Eran tiempos, obviamente, de los documentos que se podían consultar, estaban en soportes analógicos y que solo se podían consultar de manera presencial, sin internet, sin cámaras digitales, ni celulares, móviles, sin pares, ¿no? O sea, ellos tuvieron que trabajar en ese contexto. ¿Qué les preocupó? En primer lugar, y aquí sí
voy a retomar algunas cuestiones que ellos plantearon en ese tomo 1, ellos estaban anclados en la premisa que la actividad historiográfica estaba ineludiblemente unida al trabajo con documentos de archivos. Pérez Villanueva incluso habla, en ese capítulo inicial del tomo 1, habla de la necesidad de trabajar con archivos inquisitoriales, incluso usa ese término que hoy lo podríamos interpelar, ¿no es cierto?, para hacer referencia justamente a los fondos que produjo la Inquisición. Ellos, entonces, comienzan a indagar en las políticas archivísticas de la Inquisición, los procesos de dispersión, de destrucción al momento de sus supresiones, en el marco de la invasión napoleónica, fundamentalmente los españoles, ¿no es cierto?, de las guerras de independencia y las políticas archivísticas que estuvieron asignados, estos documentos cuando se transformaron en históricos, haciendo especial hincapié en ese traslado que existió de documentos inquisitoriales de Simancas al Histórico Nacional, pero también de los documentos que pasaron directamente del archivo administrativo, ya por entonces histórico, del Consejo de la Inquisición al Histórico Nacional, entre otras cuestiones. Algunos de ellos, como a Pinto Crespo, Avilés, junto a Martínez Millán, tenían trabajos previos sobre documentos, sobre archivos inquisitoriales. Estoy pensando fundamentalmente en el trabajo de estos autores en relación a los archivos del Consejo de la Inquisición. También Pérez Ramírez, que había trabajado en el catálogo del Archivo de la Inquisición de Cuenca. Recogen asimismo, obviamente, los aportes de Gustav Henningsen, de Llamas, sobre los documentos de la Inquisición española en el Museo Británico, y de Paz Meliá, los papeles de la Inquisición, catálogo y extractos, publicado en Madrid por el Patronato de Archivos Histórico Nacional en 1947. Recogen el quehacer archivístico, recogen también las reflexiones de los que ellos también fueron parte y trabajan estas cuestiones. Ellos necesitaron individualizar los fondos y las unidades de información que los albergaba, ¿sí? Una descripción prolija de estos fondos, hoy podemos verla, de los archivos, bibliotecas españoles y extranjeros, podemos verlo sin duda en aquel capítulo titulado Fuentes y técnicas del conocimiento histórico del Santo Oficio, del famoso tomo 1 del que estoy hablando desde que comencé la disertación. En definitiva, les preocupaba entender el archivo, ¿no? Como ha señalado Ignacio Pulido, incluso en el homenaje a Gustav Henningsen, recientemente publicado, Henningsen desde la primavera de 1967 dedicó 2 meses a estudiar los fondos del Histórico Nacional con la intención de entender su particular organización, la naturaleza de los series, y solo después de este estudio, de esta exploración, realmente pudo, ¿no es cierto?, diseñar y crear un instrumento de descripción para la investigación, el famoso banco de datos sobre las relaciones de causas que existen en el Histórico Nacional. Y lo interesante del trabajo de estos investigadores, y en el caso especialmente de Gustav Henningsen, es que impactaron en la labor archivística del mismísimo Archivo Histórico Nacional, con su devenir cotidiano, con los diálogos que mantenían y demás. Esto también me parece central e importante, este ida y vuelta y este trabajo muy cercano con los archiveros, ¿sí? También se preocuparon estos autores del capítulo que he señalado, de la preocupación sobre los documentos destinados a estudiar los archivos en América, ¿no es cierto? México, Lima y Cartagena de Indias, y Ballesteros habla de una suerte de desorientación que tenían por los años 80 sobre los fondos que había en América. Y ya esos estudios, bueno, el caso mexicano es el caso estrella, ¿no es cierto? Entonces señalan justamente y describen los tipos documentales que existen, las series y demás en México, en el AGN, mientras que la información que están prestando en ese momento sobre los archivos administrativos del Tribunal de Lima y Cartagena de Indias, que después de en históricos, está completamente desactualizada. Para el caso del Tribunal de Lima solo hablan de ese fondo que existe en el Archivo Nacional de Chile y nada más, y ya sabemos que esa información, bueno, ha tenido otros devenires, digamos, ya conocemos dónde hay más información sobre ellos. Además, obviamente, de los documentos que existen en el Histórico Nacional de Madrid, donde podemos abrevar para el estudio de estos tribunales. ¿Qué nos dejaron los caminos administrativos? Ellos señalan la fundamental necesidad de conocer los caminos administrativos que tuvieron los documentos desde el origen, desde su gestación, para poder conocer
¿Dónde fueron a parar? ¿A qué archivos administrativos? ¿Qué pasó con esos documentos cuando se transformaron en históricos? ¿No es cierto? Eso es central para poder entender, y esto lo digo yo, no lo dicen ellos en ese momento porque a mí me sirvió ausencia, silencio, fragmentaciones y demás. Esto también me parece importante. Nos hablan de la necesidad de contar con catálogos, ¿no? Un reclamo que todavía se sostiene por algunos investigadores para distintos archivos. Ellos trabajaron fundamentalmente la estructura inquisitorial y burocrática a escala, estoy hablando de documentos, ¿sí? A escala consejo y tribunales. Pero en ese momento, si bien ya comenzaron a trabajar comisarios, y lo vemos a lo largo de los capítulos y los trabajos que se producían en ese momento, les quedó por profundizar la cuestión de la política archivística documental que destinó la Inquisición, ¿no es cierto?, hacia los comisarios. Esa parte les quedó, se concentraron en esta parte administrativo-burocrática. ¿Cómo voy? Voy bien, perfecto. Bien. Obviamente no pudieron ver con claridad esta producción documental, no es sencillo, ya lo vamos a hablar, ¿no? Ir tras las huellas de los documentos producidos o vinculados al quehacer de los comisarios. Tampoco, obviamente, pudieron ver en ese momento esas articulaciones que desplegaron, perdón, los rastros documentales, vuelvo, los rastros documentales en términos de política archivística, insisto con esto, estas articulaciones que pudieron tener los comisarios con otras autoridades de la monarquía, incluso también con particulares. Para el caso del Tribunal de Lima, tal vez los trabajos más representativos que podemos citar en relación a la contribución sobre la historización de los avatares de los documentos, ¿sí? Y bueno, del estado de la cuestión en relación a los documentos que hay para en este momento poder estudiar el quehacer del tribunal, los primeros, desde esta producción que digo de los años 80, la sitúo en los trabajos de René Millard, de Teodoro Jaime Martínez, ¿sí? Y de Pedro Gibovich, que van dando cuenta de esta cuestión, ¿sí? Concentrándose fundamentalmente los dos primeros en esos documentos que existen en el Histórico Nacional de Chile y el porqué de la presencia de estos documentos con miradas dispares. Es cuestión de hablarlo después porque no hay tiempo. Y Pedro nos lleva a dar cuenta de por qué las ausencias de muchos documentos con las fragmentaciones y pérdidas que se dieron en los distintos procesos que se llevó adelante en el contexto de las supresiones, ¿sí? Como les decía, en los últimos tiempos reaparecieron con mayor contundencia y en el marco de reactualización de los debates que estamos asistiendo sobre la temática, nuevas miradas sobre las actuaciones de los documentos, nuevas miradas también sobre cómo trabajar estos documentos, cómo visibilizamos estos documentos y cuáles son las problemáticas que nos atraviesan en los tiempos que vivimos, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías. Y acá quisiera citar algunos espacios de reflexión, y pido disculpas si no cito a otros justamente por cuestiones de tiempo. Me parece central en este punto el aporte que hicieron en el dossier publicado en la revista Fondes, Miguel Rodríguez Laurenzo, Susana Bastos Mateus y Gabriel Torres Puga, justamente sobre la existencia de documentos por fuera de las unidades de información públicas, ¿no es cierto?, o más tradicionales a las que podemos abrevar. Después el libro de Pinto Crespo, de Pedro Pinto, publicado en Lisboa en el año 2020, sobre los archivos y bibliotecas de Portugal y los documentos que podemos encontrar allí. Los simposios internacionales a los que asistimos en materia de los estudios inquisitoriales también han tenido mesas, el de Alcalá de Henares del 2015, el de Oporto de 2022, todos coordinados por Ignacio Panizo, también una serie de workshops y eventos más acotados, más pequeños en la Universidad de Alcalá en el 2023, un curso de verano de Évora dictado en Portugal en el 2023, que algunos miembros del grupo de Historia de las Inquisiciones hemos asistido en el mismo, entre otras cuestiones. Hay iniciativas de ediciones comentadas de documentos sobre Inquisición que han tenido lugar también recientemente en Portugal, en Países Bajos, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, que buscan facilitar el acceso y compartir fuentes acompañados de estudios críticos que nos permiten no solo valorizar el contenido, sino conocer los alcances, ¿sí? Los alcances de la Inquisición a distintas escalas y también situar los documentos en el momento histórico en el que fueron producidos.
Y acá me parece importante señalar cuál es la diferencia fundamental entre estos trabajos de visibilización, de puesta en común, de estas publicaciones de documentos y demás, y de instrumentos de descripción, que lo que nos diferencia de la labor que hicieron de la publicación de documentos de aquellos autores decimonónicos, por caso José Toribio Medina, ¿no es cierto?, para los distintos tribunales que trabajó. Y me parece importante señalar que ellos estaban, bueno, cuando digo ellos digo José Toribio, pero también en el caso de Argentina a Monseñor Pablo Cabrera, un historiador del clero secular contemporáneo, José Toribio Medina, que trabajó la historia de la Iglesia, que tienen dinámicas muy parecidas en la acumulación de documentos, de muebles, de obras de arte, una misma manera de mirar también la historia y de producirla, también es un positivista. Y me parece que es importante aquí señalar el camino que ha marcado Rafael Sagredo al respecto, ¿no? Están anclados en el positivismo, cuyas recopilaciones de documentos debían servir a los americanistas para escribir sus historias nacionales y el rol que jugó España en ese pasado colonial cuando se estaba discutiendo justamente el rol de España en ese momento, ¿no? Como también pensarlos no solo con el objetivo de comprobar la veracidad de sus trabajos, sino también para que el lector pudiera realizar su propia interpretación. Esto también me parece interesante señalar porque hay un cambio de paradigma a la hora de pensar, ¿no es cierto?, la puesta en común de los documentos en aquel momento y en este momento. Los comisarios y los documentos. ¿Cuánto tiempo? Nada. ¿10? No, lo voy a dejar antes. Ahora les cuento. Bueno, para quienes trabajamos las inquisiciones periféricas, me sumo al grupo, que ha trabajado y hemos concebido, además, ¿no es cierto?, esta categoría junto a mis queridos amigos Miguel Rodríguez Lourenço e Ignacio. ¿Sí? Bueno, es una tarea muy ardua encontrar los rastros documentales del quehacer de estos comisarios, sobre todo para el caso del Tribunal de Lima, que es el que me ocupo, porque no tengo los expedientes judiciales, ¿no es cierto? Esos no están en el archivo bueno, se destruyeron en el archivo administrativo del Tribunal de Lima y por tanto, ¿no es cierto?, las cosas se nos complican mucho porque hay que ver sus quehaceres por múltiples tipos documentales y las causas que ellos iniciaron, en la mayoría de los casos, las podemos ver en las relaciones de las causas del Archivo General, perdón, del Archivo Histórico Nacional, y ahí en esas relaciones de causas, los comisarios aparecen absolutamente invisibilizados. Solo se habla de ellos el comisario de Córdoba, el comisario de Salta, y ni siquiera se los nombra. Con lo cual sus actuaciones están muy invisibilizadas hacia ahí, y hay que buscar, digamos, otros recursos para hablar de ellos. Las instrucciones que dio la Inquisición hacia los comisarios de política documental dispuso una fragmentación de ese archivo administrativo que gestionaba en ese momento, en vista de las actuaciones que tenían que llevar adelante. Se dispuso lo que podían conservar y lo que no. Esto lo sabemos. Sabemos que hay documentos que debían ser enviados a los tribunales, en mi caso a Lima, denuncias, cartas, entre muchas otras cosas, y otros documentos que ellos reciben y producen y que no necesariamente tienen que enviar a Lima, pero en el caso de la Comisaría de Córdoba, que está en el Obispado del Tucumán, ¿sí?, al sur del Virreinato del Perú y luego del Virreinato del Río de la Plata, son comisarios que acumulan documentos, los acumulan, los van conservando en un mueble, que se van transmitiendo unos a otros, y esto lo sabemos por actas que se producen al momento cuando alguno de ellos muere o alguno de ellos se jubila. Entonces aparecen actas consignadas de documentos que han acumulado a lo largo del tiempo y dan cuenta de la existencia de estos documentos con los que trabajaron, ¿sí? Esto me parece interesante señalar. Se dispone entonces de una política de fragmentación en el momento de la gestión, ¿no?, del trabajo que ellos tienen que hacer. Y esta fragmentación que tuvieron que gestionar estos comisarios, más la dificultad, lo sabemos bien, ¿no?, de encontrar documentos vinculados, perdón, documentos que conformaron archivos de comisarios, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho del espacio donde actuó la Inquisición española. En ocasiones se ha dicho que los comisarios no podían tener o no tenían archivo. En el caso de Córdoba yo puedo comprobar la existencia de este archivo, porque lo veo, lo trabajo cotidianamente, pero además dan cuenta de esto estas actas que hablan del traspaso del archivo. Es más, los notarios del Santo Oficio que hacen este traspaso, que también traspasan la llave y demás,
hablan del archivo del comisario, utilizan ellos mismos también la palabra archivo, ¿no? Esto también me parece importante señalar. Y como ya voy terminando, me parece también necesario señalar, y sí para el caso de Córdoba, no solo pensar en estas fragmentaciones mientras están sosteniendo su trabajo, mientras están gestionando, sino las fragmentaciones que pudieron ocurrir con estos archivos de los comisarios, cuando se convirtieron, ¿no es cierto?, en documentos históricos. Para el caso de Córdoba se han conservado, por muchos años me pregunté por qué, no lo supe hasta que finalmente accedí a la información, y la vinculo justamente con la supresión del fuero inquisitorial en el Río de la Plata en el marco de la Revolución en 1813, en el marco de la Convención Constituyente de 1813. ¿Por qué? Porque se dispuso, ¿sí?, que los comisarios iban a dejar de actuar, pero que la persecución de las herejías volvían a los obispos. Recuperaban aquella jurisdicción ordinaria que tanto disputaron los obispos, ¿no es cierto?, con los comisarios inquisidores a lo largo de los siglos, diría yo, ¿no? Entonces, estos documentos pasaron al archivo del obispado y por eso pudieron conservarse, ¿sí? Finalmente, este archivo administrativo, después devenido en histórico, sufrió varias fragmentaciones y dispersiones. Una de las fragmentaciones está vinculada al quehacer de Monseñor Pablo Cabrera, un hombre del clero secular, ¿no es cierto?, que tenía la absoluta confianza de la élite cordobesa. Muchas familias le donaban sus archivos personales, tenía la confianza de la iglesia, frecuentaba los archivos, el archivo de tribunales, el archivo del arzobispado, que en aquel momento no eran archivos históricos abiertos al público en general, le prestaban los documentos, él conformó su colección y finalmente, después, cuando falleció, las herederas donaron la colección o una parte de ella a la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde lo podemos ver. Y ahí, en la unión de ambos, podemos más o menos tener una idea, de qué se trató este archivo de los comisarios. Me parece importante entonces encontrar esta idea de las lógicas del archivo, vuelvo a lo mismo, las lógicas del archivo en tiempos de administrativos, pero las lógicas también de los archivos en tiempos contemporáneos para poder encontrar documentos o no buscar en vano. Saber, ¿no es cierto?, que tuvieron un recorrido administrativo específico, que no los encontramos, y en algunos casos, lamentablemente, dar documentos por perdidos hasta que finalmente puedan o no aparecer. Muchas gracias.